Damos inicio a la tutoría de repaso número 3 y este día vamos a ver la segunda parte de la unidad 3 que trata sobre derivada de una función. Recordamos acá las reglas básicas de derivación que las vimos en la tutoría de repaso número 2 y en la tutoría número 2 de la materia. Tenemos acá la regla de la suma, de la resta, del producto, del cociente. También tenemos producto en donde tenemos una función con un número real y la composición de funciones, es decir, la regla de la cadena. Acá tenemos también lo que son las derivadas de funciones trigonométricas, que también las vimos en la tutoría de repaso 2 y en la tutoría 2. Y el último tema que estuvimos viendo en la tutoría de repaso fue derivadas de orden superior y hoy vamos a retomar ese tema. Y vamos a comenzar recordando lo que vimos ese día sobre derivadas de orden superior. Así como tenemos a la hora de derivar una función posición, nos va a dar una función velocidad. Aquí tenemos la función posición que es f de t y si la derivamos nos da la función de velocidad. Y si volvemos a derivar esa función velocidad, es decir, derivamos dos veces la función posición, nos va a dar como resultado la aceleración. En otras palabras, la aceleración va a ser la segunda derivada de la función posición. A eso se refiere la derivada de orden superior. Cuando tenemos una función, la podemos derivar y luego podemos volver a derivar esa función. Y así podemos ir determinando varias derivadas de una función. Sabemos de que la primera derivada la vamos a representar por distintas formas. Aquí tenemos y', f' de x, derivada de y con respecto a x. Tenemos esa expresión que es derivada de la función f de x con respecto a x y tenemos la d mayúscula con su índice x y y. Y como estamos hablando de derivadas de orden superior, la segunda derivada va a ser, en este caso, y 2'. Aquí en f de x le colocamos doble prima, o sea, doble raya. En la parte de la expresión, simplemente notarla mediante derivada de y con respecto a x, es decir, esta tercera forma ponemos 2 para indicar una segunda derivada. La tercera derivada la vamos a denotar colocando 3 rayas, es decir, 3 primas a la y o a f de x. Y así vamos aumentando el exponente o el índice que nos va a representar la derivada que estamos haciendo. Y vamos a definir derivadas de cualquier orden entero positivo. Aquí vemos segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, hasta la enésima derivada. Ahora veamos el concepto de regla de la cadena. Si y es igual a f de u, es una función derivable de u. Y además u representa a g de x. Es una función derivable de x. Entonces y va a ser igual a f y en vez de u colocamos g de x. Y esto es una función derivable en x. Y tenemos aquí la forma como se representa la regla de la cadena. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. O tenemos el equivalente de f composición de g o f g de x, es decir, una composición de funciones, que va a ser igual, si la queremos derivar, a la derivada de f de g de x por la derivada de g. Es decir, vamos a derivar primero la función externa, luego la función interna. Aquí tenemos las funciones trigonométricas y la regla de la cadena.
Las funciones la derivada de una función trigonométrica ya la vimos anteriormente. Por ejemplo, tenemos derivada de seno y del coseno. Derivada de seno es coseno de x y la derivada de coseno es menos seno de x. Ahora, con la regla de la cadena tenemos derivada de seno de u va a ser igual a coseno de u y como representa una función por la derivada de esa función u. La derivada de coseno de u va a ser menos seno de u por la derivada de u. Y así tenemos, por ejemplo, tangente de u va a ser secante cuadrado de u por la derivada de u. Y todas las funciones trigonométricas vamos a derivar primero la función y luego la parte interna, que en este caso es u. Veamos un ejemplo de derivada de función usando la regla de la cadena. Tenemos f de x es igual a x cuadrado más x cuadrado más 1. Y nos fijamos de que acá toda la expresión está elevado al cuadrado. Para estos casos debemos de utilizar la regla de la cadena para poder determinar la derivada de esa función. Vamos a hacer más grande la imagen para que se logre ver. Y aquí tenemos, primero vamos a derivar la parte externa de la función f de x, que va a ser la potencia 2. Entonces bajamos esta potencia 2 a multiplicar a toda la función. 2 por x cuadrado más x cuadrado más 1. Ahora que tenemos derivada la potencia, es decir, la parte más externa de la función, procedemos a derivar la parte interna. Entonces, 2 por x cuadrado más 1 por la derivada de x cuadrado más x cuadrado más 1. Y le colocamos aquí el prima para indicar que vamos a derivar. Nos queda en la siguiente línea 2 por x cuadrado más x cuadrado más 1. Y aquí en esta parte de la función, en la parte interna de la función, derivamos x cuadrado, la derivada de x cuadrado va a ser 2x, por la regla de la derivación para potencias. Bajamos la potencia 2, a multiplicar por x nos queda 2x, y este 2 le restamos un 1, entonces por eso nos queda 2x elevado a la 1 en la potencia de x, más derivada de 2x es 2x. Y la derivada de 1 sabemos de que la derivada de un número real va a ser 0. Entonces colocamos 2 por x cuadrado más x cuadrado más 1. Y aquí sumamos. Vemos que tiene términos semejantes. 2x más 2x es 4x. Entonces este 4x se puede multiplicar por el 2, que está fuera del paréntesis. 2 por 4x nos da 8x. 8x por x cuadrado más x cuadrado más 1. Ahora, en la parte interna de la función, en lo que está dentro del paréntesis, este x cuadrado se puede sumar con el x cuadrado que está adentro de este paréntesis interno. Entonces nos queda x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado. Y solamente nos queda este 1 que ya no se puede sumar con ningún otro término. Entonces queda 8x factor de 2x cuadrado más 1. Multiplicamos 8x por 2x cuadrado, nos queda 16x
Aquí tenemos la potencia 1 y aquí la potencia 2, nos queda 16x cubo. Luego 8x por 1 nos va a dar 8x positivo. Y esa es la derivada de esta función. 16x cubo más 8x. Veamos otro ejemplo de derivada utilizando la regla de la cadena. Encuentra la derivada de e elevado a x cubo más 3x con respecto a x. Sabemos que la derivada de e elevado a la u va a ser e elevado a la u, pero como tiene en esta parte del exponente tiene una función, entonces nos queda e elevado a la u por la derivada de u. Y u va a tener el valor de x cubo más 3x. Entonces, derivando e elevado a x cubo más 3x nos queda. Primero derivamos la parte externa que va a ser e. Derivada de e es e con su potencia. E elevado a x cubo más 3x lo derivamos por la parte interna de e que es x cubo más 3x. Entonces derivando nos queda derivada de e por x cubo más 3x es e elevado a e elevado a x cubo más 3x. Luego procedemos a derivar la parte interna que es x cubo más 3x. Derivando x cubo nos queda 3x cuadrado. Transformamos este 3 a multiplicar por x y la potencia que es 3 se le resta un 1. Entonces por eso nos queda 3x al cuadrado. Luego tenemos más 3x, la derivada de 3x es 3. Factor común que es 3, lo sacamos y nos queda 3 factor de x cuadrado más 1 por e elevado a x elevado a la 3 más 3x. Y así derivamos esta función utilizando la regla de la cadena. Ahora tenemos este ejemplo. Considera la función definida por f de x es igual a tener en el numerador raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más coseno de x sobre tangente de x por secante de x. Y se nos pide encontrar la primera derivada de f de x. Lo que vamos a hacer acá es derivar por partes. Primero vamos a derivar el numerador y luego el denominador. Y a partir de esa derivada vamos a poder utilizar la derivada de un cociente. Porque aquí tenemos una fracción. ¿Y cuál es la derivada de un cociente? Vamos a buscarla en las reglas básicas para derivar. Y tenemos de que acá hay dos funciones, f sobre g. En el numerador va a ir la derivada de f por g menos f por la derivada de g sobre g al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión, primero vamos a derivar f y luego, primero vamos a derivar f, que es el numerador, y luego el denominador, para que cuando utilicemos el cociente podemos tener de una manera más simplificada todo el proceso. En el numerador tenemos raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más coseno de x. Y le colocamos la prima para indicar que se va a derivar. Como tenemos una suma de funciones, derivamos primero la primera función y luego la segunda función. Derivada de raíz de
x cuadrado más 1 más la derivada de coseno de x. Para derivar un radical, como no existe una regla para poder derivar de una forma directa, tenemos que convertirlo en una potencia. Y como sabemos de que aquí hay un índice 2, entonces tenemos x cuadrado más 1 elevado a un medio. Esta expresión la vamos a derivar. Y en el caso de coseno de x, sabemos que la derivada va a ser coseno de x. Ahora, con esta potencia, como tenemos que la potencia es equivalente a tener x cuadrado más 1 elevado a un medio, tenemos una función donde se puede utilizar la regla de la cadena. Primero derivamos la potencia. Pasamos un medio a multiplicar un medio por x cuadrado más 1 elevado a, aquí este un medio va a desaparecer porque le restamos un 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Y por eso tenemos acá el valor de menos un medio. Por, siempre utilizando la regla de la cadena, derivamos la parte interna, que es x cuadrado más 1, y le colocamos la prima, menos seno de x, que es la derivada del coseno de x. Acá, en esta línea de acá, bajamos un medio, ponemos x cuadrado más 1 elevado a menos un medio, y aquí vamos a derivar x cuadrado más 1. Derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 1 sabemos que es 0. Esto es 2x porque bajamos el 2 a multiplicar por x, y siempre con este 2 le restamos un 1, y por eso nos queda aquí en la potencia de x un 1. Ahora, un medio por 2 se pueden cancelar, solamente nos va a quedar x. X por x cuadrado más 1 elevado a menos un medio, menos seno de x. Como aquí tenemos una potencia negativa, para hacerla positiva la convertimos en denominador. Entonces nos queda x sobre x cuadrado más 1 elevado a un medio positivo. Seno de x se mantiene. Y como en un principio teníamos una potencia, entonces convertimos este un medio en un radical, porque en un principio teníamos un radical. X sobre la raíz de x cuadrado más 1 menos seno de x, y derivado el numerador. Ahora vamos a derivar el denominador. Tangente de x por secante de x. Tenemos una multiplicación de dos funciones. Para encontrar la derivada de esta multiplicación de dos funciones, vamos a derivar primero la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Derivada de tangente es secante cuadrado de x por secante de x más tangente de x por la derivada del secante de x, que es secante de x por tangente de x. Algo muy importante, ustedes deben de tener siempre a la mano y memorizarse también, de ser posible, las derivadas de las funciones trigonométricas para que a la hora de utilizarlas al momento de resolver un ejercicio se les facilite el procedimiento. Entonces tenemos secante cuadrado de x por secante de x es secante al cubo, porque tenemos la misma base que es secante y potencia diferente, simplemente se suma secante al cubo más tangente por tangente es tangente cuadrado de x por el secante de x. En esta línea nos queda como resultado secante al cubo de x, y ahora para poder operar y simplificar esta derivada es mejor dejarlo en función de una sola variable. En este caso la variable secante de x vemos que se repite, entonces tangente cuadrado de x lo podemos convertir mediante una identidad trigonométrica a secante. Sabemos que tangente cuadrado de x es igual a tener secante cuadrado menos 1. Entonces, utilizando esa identidad trigonométrica, sustituimos tangente de x por la expresión secante cuadrado de x menos 1 por el secante de x que viene acá. Entonces multiplicamos secante cuadrado de x por secante es secante al cubo de x. Secante por 1 es secante de x y con signo negativo. Tenemos acá secante al cubo de x más secante al cubo de x menos secante de x.
Estos dos términos son semejantes, entonces se suman. Nos queda 2 secante al cubo de x menos secante de x, porque acá no hay ningún otro término semejante que se pueda operar con secante de x. Ya tenemos la derivada del denominador. Ahora se nos va a facilitar para colocar directamente las derivadas al momento de utilizar la regla de los cocientes para derivadas. Esta es la función original que se nos dio y a la hora de derivar colocamos el prima a toda la expresión para indicar que estamos derivando. Y como tenemos una función compuesta por un denominador y un numerador, primero vamos a derivar el numerador, derivada del numerador, que es raíz de x cuadrado más 1 más coseno de x, por el denominador, que es tangente de x por secante de x, menos el numerador, que es raíz cuadrada de x cuadrado más 1 más coseno de x, por el denominador, que es tangente de x secante de x. El denominador en esta parte se va a derivar. Derivada del numerador, ya lo calculamos, que es x sobre la raíz de x cuadrado más 1 menos seno de x. Entonces colocamos esa expresión acá por el denominador, que es tangente de x por secante de x, menos el numerador por la derivada del denominador, que es lo que acabamos de obtener. 2 secante al cubo de x menos secante de x. Y la colocamos. En el denominador va a ir, en la parte del denominador, va a ir el denominador elevado al cuadrado, que es tangente de x por secante de x al cuadrado. Y aquí tenemos la expresión. En el caso de tangente de x por secante de x al cuadrado ya no se puede simplificar. Entonces queda expresado de esa forma. Entonces aquí tenemos la derivada o la primera derivada de la función que se nos dio al inicio. La dejamos de esta forma porque no se puede simplificar más. Aquí queda ya resuelta lo que es la derivada de la función f de x. Ahora vemos el tema de derivada implícita. Hasta el momento hemos visto lo que son funciones o ecuaciones de forma explícita. Por ejemplo, tenemos igual a 3x cuadrado menos 5. Esta es una ecuación explícita, porque vemos de que la variable y está explícitamente separada de lo que es la variable x. Sin embargo, existen funciones donde la variable y está de manera implícita. Veamos esta función, y igual a 1 sobre x. Es una función explícita, pero viene de una expresión implícita de xy es igual a 1. Imaginemos de que se nos pide calcular la derivada de y con respecto a x de esta ecuación implícita. Entonces primero debemos de convertirla de una manera explícita, donde y x estén separadas. X por y es igual a 1 es la forma implícita. La manera explícita es y es igual a, aquí despejamos, 1 sobre x, que es equivalente a tener x elevado a menos 1. Entonces y es igual a x elevado a menos 1. Para derivar, la manera explícita es mucho más fácil. Utilizando la regla de las potencias, bajamos menos 1 a multiplicar por x y nos queda menos x. Y este menos 1 se le resta un 1. Menos 1 es menos 2. Entonces nos queda menos x elevado a menos 2, que es equivalente a tener menos 1 sobre x cuadrado. Esta potencia, como está negativa, la pasamos a denominador para que se haga positiva. Entonces, en esta ecuación implícita donde x y y no están despejadas, es bastante fácil poder utilizar la derivada porque podemos despejar y. Pero existen otro tipo de ecuaciones donde es mucho más difícil poder hacer un despeje. Por ejemplo, acá tenemos x cuadrado menos 2y cubo más 4y es igual a 2.
Si queremos derivar y con respecto a x, se nos vuelve más complicado y es ahí donde debemos de utilizar la derivación implícita. ¿Cómo se realiza la derivación implícita? Primero vamos a derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x. Luego vamos a agrupar los términos donde aparezca la derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo de la ecuación y pasar todos los demás a la derecha. Luego vamos a factorizar derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo de la ecuación y por último vamos a despejarlo para obtener la derivada de y con respecto a x. Vamos a ver un ejemplo para comprender los pasos de derivación implícita. Se nos pide encontrar la derivada de y con respecto a x de la ecuación y al cubo más 2y y al cubo más y al cuadrado menos 5y menos x al cuadrado es igual a menos 4. La derivada de y con respecto a x, ya lo vimos en la notación de la derivada, es equivalente a tener y'. Entonces, para que no se nos haga muy complicado estar colocando derivada de y con respecto a x, en este caso vamos a colocar y' a la hora de derivar. Y vamos a utilizar una regla de la cadena. No tengamos la variable y. Primero dejamos indicado que vamos a derivar a ambos lados de la ecuación. Derivada de y al cubo más y al cuadrado menos 5y menos x cuadrado es igual a tener la derivada de menos 4. Comenzamos derivando y al cubo, utilizando los conceptos de derivada de potencia y a la vez de la regla de la cadena. Tenemos acá el 3, que es la potencia, pasa a multiplicar por y. 3y y este 3 se le resta un 1. Nos queda 3y al cuadrado por y' más derivada de y al cuadrado es 2y por y' menos derivada de y va a ser y', entonces menos 5y'. Y en el caso de la derivada de x, se procede a derivar de forma normal. Menos x al cuadrado y aplicamos la derivada, nos queda menos 2x. La derivada de menos 4 va a ser 0, porque la derivada de un número real siempre va a ser 0. En esta línea vamos a dejar, como nos dice la indicación, vamos a agrupar los términos donde aparezca la y' al lado izquierdo de la ecuación y los demás los vamos a dejar en la derecha. Entonces dejamos todos los términos que tengan y' a la izquierda. 3y cuadrado por y' más 2y por y' menos 5y'. Y este menos 2x pasa al lado derecho a sumar. 2x positivo. Ahora sacamos factor común de y'. Nos queda y' factor de 3y cuadrado más 2y menos 5 es igual a 2x. Y por último despejamos y'. Esto que está multiplicando pasa a dividir 2x sobre 3y al cuadrado más 2y menos 5. Y esa es la derivada de la función implícita que tenemos acá. Derivada de y' es igual a tener 2x sobre 3y al cuadrado más 2y menos 5. Para hacer mucho más corto el procedimiento y no estar colocando derivada de y con respecto a x, yo utilicé y'. Y aquí lo podemos ver que en vez de y' yo puse derivada de y con respecto a x. 3y cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Acá 2y por y', en vez de y', derivada de y con respecto a x. Y lo mismo acá en menos 5y', le coloqué la notación de derivada de y con respecto a x. De y sobre dx. Ustedes lo pueden hacer de las dos maneras, ya sea colocando y' o colocando la otra notación que es derivada de y con respecto a x. Pueden utilizar cualquiera de las dos formas para representar la derivada implícita.
Bueno, por el momento esto es todo y les recuerdo que el día sábado habrá tutoría y será la tutoría número 3 donde vamos a reforzar los temas vistos en esa tutoría de repaso.